Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta, sino por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatarle el teléfono de las manos, pero él lo apartó con agilidad y siguió leyendo. Observé cómo su rostro iba cambiando, línea por línea, y sentí cómo mi mundo se desmoronaba en cuestión de segundos. Sí, ahora sabría la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban mientras pasaba a la siguiente conversación, y yo sabía que estaba a punto de llegar al mensaje que destruiría mi vida. A ese único mensaje que explicaba todo y al mismo tiempo lo complicaba aún más. El teléfono vibró de repente entre sus dedos y apareció una nueva notificación. Vi cómo se le borró el color del rostro al leer el nombre del remitente. Se quedó inmóvil. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, una vieja costumbre cuando los nervios me consumen. Sentía que mis nervios se mezclaban con el terror absoluto de lo que había hecho. Su respiración se aceleró. La escuchaba incluso a 2 metros de distancia. Y eso era precisamente lo que más temía. Porque 3 meses atrás cometí un error. Ese error que lo cambió todo para siempre. Y ahora no sabía qué hacer, pero permítanme contarles cómo empezó todo esto. Antes de compartir con ustedes el secreto que intenté esconder durante tanto tiempo, escriban en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo, y respondan, ¿alguna vez tuvieron un secreto que trataron de ocultar con todas sus fuerzas, pero al final no lo lograron? Nunca supe en qué momento exacto dejé de ser mujer para convertirme simplemente en esposa. Supongo que fue una transformación silenciosa, de esas que no hacen ruido, que no tienen fecha concreta, pero que un día te golpean de frente cuando te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Mi vida estaba llena de cosas buenas, una casa amplia, un jardín cuidado por manos ajenas, un refrigerador lleno, ropa ordenada por color. Un esposo atento en lo práctico, proveedor en lo material, puntual con los pagos, ausente en casi todo lo demás. No había gritos. No había traiciones. Pero tampoco caricias. Tampoco miradas sostenidas. Tampoco preguntas más allá del ¿cómo dormiste? O ¿necesitas algo del súper? Lo nuestro era un matrimonio educado, correcto, funcional. Un matrimonio perfectamente silencioso. Los días pasaban con ritmo automático. Me despertaba antes que él, tomaba el primer café en soledad, preparaba lo necesario, me vestía sin ganas. Él salía temprano, siempre con prisa. Un beso rápido en la frente, a veces ni eso. Y luego silencio. Casa vacía, agenda vacía, cuerpo vacío. Fue en ese vacío donde empecé a notar cosas que antes no veía. Como al conductor de mi esposo. Él estaba ahí desde hacía años. Nunca reparé en él. Siempre discreto, siempre profesional. No hablaba de más, no miraba de más. Conducía, abría la puerta, cargaba maletas. Y nada más. Pero ese nada más comenzó a cambiar. Una mañana, después de que mi esposo partiera rumbo a una reunión, olvidé en la entrada una bolsa con compras del día anterior. Salí en bata sin pensarlo y ahí estaba él limpiando el parabrisas del auto. Me ofrecí a llevar la bolsa sola, pero él se adelantó y me la quitó suavemente de las manos. Ese contacto, sus dedos sobre los míos, duró un segundo. Un segundo distinto. No me miró de forma invasiva. Pero lo hizo. Me miró. Fue la primera vez en mucho tiempo que sentí que alguien me estaba viendo de verdad. No por educación. No por costumbre. Sino por impulso. Como cuando una mirada dice más que un discurso. Volví a entrar a casa confundida. Me dije que estaba exagerando. Que era simplemente una reacción natural ante el contacto humano, que últimamente me faltaba tanto como el aire fresco en un cuarto cerrado. Pero los días siguientes noté que ese segundo se había extendido. Él seguía sin hablar más de la cuenta, pero ahora su presencia era otra. Era como si existiera más, como si flotara en los pasillos con algo que antes no estaba ahí. Una tarde él me ofreció llevarme al supermercado,
ya que el chofer habitual tenía el día libre. Acepté sin pensar. Me pareció práctico. Durante el trayecto no hablamos mucho. Él conducía con suavidad, con esa calma que me relajaba más que cualquier sesión de spa. En el estacionamiento del supermercado, cuando abrió la puerta para que bajara, nuestras miradas se cruzaron. No fue un cruce accidental. Fue algo que se sostuvo. Que dijo sin decir. Me sentí atrapada en una sensación que no entendía. No era deseo, no aún. Era atención. Era sentirme importante. Visible. Esa noche, mientras me desvestía, elegí un conjunto de ropa interior que no usaba desde hacía años. No porque esperara que alguien la viera, sino porque quería recordarme a mí misma que todavía era mujer. Que todavía podía sentirme deseada. Aunque fuera por mí. Aunque fuera en silencio. Los días comenzaron a llenarse de pequeños gestos. Él me esperaba con la puerta del coche abierta, y su mirada encontraba la mía en el retrovisor más veces de las que podía contar. Yo fingía leer mensajes en el teléfono para no sostenerle la vista, pero sabía que él notaba mis reacciones. Sabía que esa tensión era mutua. Que ninguno de los dos la estaba imaginando. Mi esposo, por otro lado, seguía como siempre. Trabajando hasta tarde. Llegando cansado. Comiendo en silencio. Y yo observando cómo la rutina seguía su curso, mientras en otra capa de mi vida comenzaba algo más. Algo que aún no tenía forma, pero que crecía como una grieta invisible. Una mañana, al regresar de una salida con él, el conductor, dejé sin querer mi pañuelo en el asiento trasero. Por la tarde él tocó la puerta de la casa y me lo entregó. Nada más. Pero sus dedos rozaron los míos con una lentitud milimétrica. No lo soñé. Lo sentí. Y no me alejé. No hablamos. No hacía falta. Esa noche escribí por primera vez en mucho tiempo en un viejo cuaderno que tenía olvidado. No fue un diario. Fue una pregunta: ¿hasta qué punto se puede vivir sin ser vista? Cerré el cuaderno y supe que algo había cambiado. Que el silencio que habitaba mi casa ya no era el único sonido que escuchaba. Ahora había otro. Uno que respiraba más cerca. Esa mañana todo parecía más brillante aunque el cielo estuviera cubierto de nubes. Me vestí con una camisa que hacía tiempo no usaba, una de esas que elegía cuando aún me importaba cómo me veía para los demás. Me sentía un poco ridícula al mirarme al espejo, ajustándome los puños, peinándome 2 veces más de lo necesario. Y sin embargo, algo dentro de mí se había despertado. Como una vibración sutil que me recorría el cuerpo. Algo que no era amor. Ni deseo. Era necesidad. Mi esposo había salido temprano como de costumbre. Apenas un gesto con la cabeza y un murmullo que sonó a hasta luego. Lo vi entrar al coche y cerrar la puerta. Vi cómo el conductor, él, giraba ligeramente la cabeza para saludarme con una mirada breve pero sostenida. Fue en ese momento cuando entendí que ese pequeño acto, esa mínima inclinación del rostro y esos segundos sostenidos en silencio, me habían hecho sentir más vista que cualquier palabra dicha por mi esposo en meses. Más tarde me llamó para decirme que debía pasar por unas cosas al centro y que el conductor pasaría por mí. Acepté sin pensarlo. Apenas colgué, me senté en el borde de la cama y respiré hondo. No sabía por qué me sentía así. No había un plan. No había una intención declarada. Solo una sensación, una inquietud que no sabía cómo manejar, pero que me empujaba a dejarme llevar. Cuando el coche llegó, lo escuché detenerse frente a la entrada. No corrí. Caminé lentamente con los pasos medidos, con el abrigo bien cerrado y la bolsa colgada al hombro. Él salió del vehículo y me abrió la puerta con la misma elegancia de siempre. Pero esta vez, cuando nuestras miradas se encontraron, no aparté la vista. Durante el trayecto apenas cruzamos palabra. El silencio no era incómodo. Era espeso. Había algo cargado en el aire, como si ambos supiéramos que ese viaje tenía un peso distinto. El tráfico era lento.
Las luces de los semáforos parecían durar más de lo normal. En cada parada, yo lo sentía respirar. No lo miraba, pero lo sentía. En la radio sonaba una melodía que reconocí de inmediato. Un bolero antiguo de esos que mi madre solía poner los domingos mientras limpiaba la casa. Cerré los ojos un instante no por nostalgia, sino porque algo en esa canción parecía haber sido elegido con intención. Pero no dije nada. Tampoco él. Al llegar al centro bajamos juntos. Él caminaba un poco detrás de mí como siempre, pero ahora yo sentía sus pasos, su ritmo, como una sombra que acariciaba el suelo. Entramos al lugar, recogí lo necesario y salimos sin contratiempos. Fue al regresar al coche cuando sucedió. Yo llevaba las bolsas, y él se acercó para ayudarme. Cuando sus manos tocaron las mías para recibirlas, algo cambió. No fue un roce torpe ni un gesto apresurado. Fue algo lento, casi cuidadoso. Su piel tocando la mía, el contacto prolongado más de lo habitual. Y sin pensarlo, levanté la mirada. Nos quedamos ahí en medio de la acera, frente al auto estacionado, rodeados de personas que pasaban sin mirarnos, como si estuviéramos atrapados en una burbuja. Él me miraba como si me conociera. No como si supiera mi nombre o mi rutina, sino como si pudiera leer lo que yo había escondido por años. No sé quién dio el primer paso. Tal vez ninguno. Tal vez simplemente ocurrió. We kissed. No fue largo. No fue apasionado. Fue un instante suspendido en el tiempo. Pero lo suficiente para hacer temblar todo mi interior. Nos separamos casi al mismo tiempo con una sincronía que parecía ensayada. Subimos al coche sin decir nada. El camino de vuelta fue tan silencioso como el de ida, pero ahora el silencio ya no era espeso, era eléctrico. Cada metro recorrido era un latido más fuerte en mi pecho. No me atrevía a mirar por la ventana, ni tampoco a girar hacia él. Solo me sostenía en el presente con uñas y dientes. Al llegar a casa, él bajó primero. Me abrió la puerta sin mirarme. Bajé sin decir una palabra. Entré, cerré la puerta con cuidado, y me quedé apoyada contra ella por largos segundos. Quise culpar al momento. Al bolero. A la rutina que me ahogaba. Pero sabía que no era culpa de nada de eso. Me dirigí a la cocina y me serví un vaso de agua. Tenía las manos temblorosas. El agua salpicó al servirla, y me mojé la blusa. Maldije en silencio. Fui al baño y me cambié sin mirar el reflejo del espejo. No quería ver lo que sabía que había en mi cara, confusión, culpa y una sombra que empezaba a gustarme demasiado. Esa noche mi esposo volvió temprano. Dijo que la reunión se había cancelado. Cenamos en silencio. Él me preguntó si todo estaba bien. Le respondí que sí. Me miró un poco más de lo habitual, pero no dijo nada más. Y yo por primera vez, no supe cómo sostenerle la mirada. Me acosté temprano. Fingí dormir cuando él entró a la habitación. Sentí su presencia detrás de mí. El colchón se hundió levemente a su lado. Pero no hubo más que eso. Ningún brazo rodeándome. Ningún susurro. Solo el sonido regular de su respiración y el mío, descompasado. Cerré los ojos y respiré hondo. Sabía que había cruzado una línea. Una que no se veía desde fuera, pero que dentro de mí había dejado una marca imborrable. Y lo más extraño era que no sentía arrepentimiento. Sentía algo más peligroso. Sentía vida. Desperté temprano, antes de que amaneciera. No porque tuviera algo importante que hacer, sino porque el sueño me había abandonado hacía rato. Me senté al borde de la cama, con los pies descalzos sobre el piso frío, sintiendo el peso de la noche anterior todavía adherido a mi piel. No era exactamente culpa lo que sentía. Era más bien una mezcla confusa entre inquietud, vértigo y una extraña sensación de haber abierto una puerta que no sabía cómo volver a cerrar. Mi esposo dormía profundamente. Su cuerpo estaba girado hacia el otro lado, lejos de mí. Como cada noche. Como cada mañana.
Me levanté sin hacer ruido, tomé una bata ligera y bajé a la cocina. El sonido de mis pasos en la madera parecía retumbar más de lo normal, como si la casa también se diera cuenta de lo que había pasado. Como si supiera que algo había cambiado. Preparé café en silencio sin encender las luces, dejando que la penumbra me envolviera. Me senté junto a la ventana y observé el cielo clarear lentamente. En ese momento entendí que no había marcha atrás. Lo que ocurrió la tarde anterior no había sido un impulso aislado. Había sido una elección, aunque disfrazada de accidente. Y ahora todo lo que me rodeaba se sentía diferente. Más real. Más nítido. Más peligroso. Durante el desayuno, mi esposo me habló sobre sus planes del día. Tenía reuniones, almuerzos, llamadas. Todo sonaba tan distante, tan fuera de mi realidad. Asentí en los momentos que correspondía, hice preguntas vacías, y sonreí cuando él lo esperaba. Era como si interpretara un papel que había memorizado hace años, pero que ya no me salía natural. Cuando terminó, me besó en la frente y salió. Desde la ventana lo vi subir al auto. El conductor, le abrió la puerta como siempre con eficiencia. Pero esta vez, justo antes de que se metiera al vehículo, giró apenas el rostro y me miró. Un segundo. Tal vez menos. Pero fue suficiente para que mis piernas temblaran. Pasaron horas sin noticias. Me dediqué a limpiar la casa más de lo necesario, a ordenar cajones que no necesitaban ser ordenados. Busqué cualquier excusa para mantener mis manos ocupadas, para no pensar. Pero cada objeto que tocaba, cada rincón que limpiaba, me devolvía a ese instante en la acera, a ese beso robado, a esa mirada. El aire estaba cargado de tensión aunque estuviera sola. Fue cerca del mediodía cuando recibí un mensaje. Corto. Preciso. Estoy fuera. ¿Quieres que pasemos por el mercado? Mi corazón se aceleró sin razón lógica. Respondí que sí, como si fuera la cosa más natural del mundo. Como si no estuviera construyendo una complicidad que crecía sin que nadie más lo notara. 20 minutos después, el coche estaba frente a casa. Subí sin hablar. Él tampoco dijo nada. Pero el silencio ahora estaba cargado de algo más, una promesa tácita, un acuerdo implícito de no fingir que lo del día anterior no había sucedido. Durante el trayecto su mano descansaba sobre la palanca de cambios. La mía, en mi regazo, parecía arder sin moverse. Cada vez que pasábamos por un bache nuestros brazos se rozaban levemente. Yo mantenía la vista en la ventana, pero podía sentir su respiración, su concentración en el camino, y también su conciencia de mi presencia. Cuando llegamos al mercado, me acompañó dentro. Algo que nunca había hecho. Caminamos entre los pasillos en silencio, deteniéndonos frente a las frutas, los panes, los quesos. A veces me preguntaba su opinión con un gesto. Yo asentía o negaba. Era absurdo como sin palabras, ese recorrido parecía una coreografía perfectamente ensayada. En un momento mientras elegía unas manzanas, se colocó detrás de mí. Tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo. No me tocó. Pero su proximidad bastaba para hacerme olvidar dónde estaba. Me giré lentamente y nuestros rostros quedaron demasiado cerca. Pero no hicimos nada. No allí. No en ese lugar. Pagamos y regresamos al coche. Él tomó las bolsas sin que se lo pidiera. Las colocó cuidadosamente en el maletero. Me abrió la puerta. No intercambiamos miradas esta vez. Pero la tensión era tan densa que podía casi tocarla con los dedos. De regreso a casa, rompí el silencio. Mi esposo sospecha, dije sin mirar. No respondió de inmediato. Luego, con voz calmada, casi sin emociones, dijo: ¿Por qué lo piensas? Me encogí de hombros. Me mira diferente. Me observa demasiado. Y no pregunta nada. Ese silencio me resulta inquietante. Él no dijo nada más. Pero pude notar que sus manos se tensaron ligeramente sobre el volante. Al llegar a casa,
me ayudó con las bolsas y me acompañó hasta la puerta. Esta vez sí me miró. Una mirada firme e intensa, que decía más de lo que sus labios podían pronunciar. «Ten cuidado», murmuró antes de girarse. Entré en casa con la sensación de que todo podía colapsar en cualquier momento. Como si la estabilidad que conocía estuviera construida sobre una grieta invisible que ahora comenzaba a ensancharse. Esa tarde no hice nada. Me senté en el sofá con las luces apagadas. Dejé que el tiempo pasara. Escuchaba los ruidos de la casa, el tic-tac del reloj, el crujir ocasional de las paredes. Todo sonaba distinto. Como si estuviera escuchando el mundo desde otro lugar. Cuando mi esposo volvió esa noche venía más callado de lo habitual. Cenamos en silencio. Me preguntó si había salido. Le dije que fui al mercado. No preguntó más. Pero vi como sus ojos me recorrían con cierta lentitud. Como si buscara pistas en mi expresión, en mis gestos. «Hoy estás diferente», dijo de pronto, casi al terminar la cena. Me quedé en silencio. No supe qué responder. ¿Diferente cómo? No sé, respondió él. Tal vez más presente. No supe si tomarlo como un elogio o como una advertencia. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama durante horas. Cerraba los ojos y revivía cada segundo del día. La cercanía. El silencio. El miedo. El deseo. Todo mezclado como una tormenta silenciosa que se agita dentro sin dejar rastro por fuera. Al amanecer, aún sin haber dormido, comprendí que aquello no era un simple desliz emocional. No era una fantasía pasajera. Era una línea que había cruzado y que ahora no sabía cómo desdibujar. Y lo más inquietante era que no quería hacerlo. La mañana comenzó como cualquier otra, pero dentro de mí ya nada era igual. La rutina seguía allí, el sonido del despertador, el olor a café recién hecho, los pasos de mi esposo por el pasillo, su voz monótona deseándome un buen día. Todo igual. Todo como siempre. Pero yo no estaba en el mismo lugar emocional. Sentía que cada pequeño gesto cotidiano estaba lleno de una tensión sorda, como si las paredes mismas de nuestra casa presintieran algo. Me levanté con un nudo en el estómago. Había dormido mal, como si durante la noche mi cuerpo se negara a entregarse al descanso. En la cocina, mientras revolvía el azúcar en la taza, me di cuenta de que tenía los músculos de la espalda rígidos, los hombros altos, los pensamientos dispersos. Ya no podía fingir serenidad ni para mí misma. Cuando mi esposo se fue, me quedé de pie en la ventana, viendo cómo el coche se alejaba por la calle. El conductor, no miró esta vez hacia atrás. Solo aceleró despacio y desapareció tras la esquina. Sentí algo parecido a la decepción. Como si esa ausencia de mirada me hubiese quitado un derecho que en realidad nunca tuve. Pasé las siguientes horas en un estado casi flotante, moviéndome por la casa sin rumbo. Limpié objetos que ya estaban limpios, abrí cajones que no necesitaban ser abiertos. Una forma de evitar sentarme conmigo misma. Cada rincón de esa casa parecía estar impregnado de la idea de él. El auto. Su voz. Su presencia discreta pero firme. No podía escapar. Cerca del mediodía, recibí otro mensaje. Esta vez más directo. Estoy en la zona, ¿te llevo al centro? Tardé unos minutos en responder. No por duda, sino por temor a mi propia rapidez. Finalmente escribí que sí. El coche llegó en pocos minutos y al subir noté que él tampoco hablaba. Todo su cuerpo transmitía una calma tensa, como si estuviera concentrado en no mostrar demasiado. Durante el trayecto no crucé palabras con él. Solo observaba por la ventana, sintiendo el sol golpear el cristal y calentarme el rostro. Por momentos mi mente viajaba lejos, a escenarios que no me atrevía a nombrar. Pero al girar la cabeza, ahí estaba él. Conduciendo o en silencio sin expresión alguna. O al menos no una que pudiera leer fácilmente. Al llegar al centro, no bajó del coche. Me dijo que me esperaría.
Lo dijo en tono neutro sin mirarme. Entré al local con pasos lentos, sin recordar muy bien qué necesitaba comprar. Caminé entre estanterías llenas de productos que no me importaban. Solo buscaba tiempo. Tiempo para ordenar mis pensamientos. Para entender qué estaba haciendo. Compré algunas cosas al azar y volví. Él me esperaba con la puerta abierta. Al subir, noté que su mirada se cruzó brevemente con la mía, y en ese mínimo segundo sentí que todo lo que habíamos evitado decir se hacía presente de nuevo. El camino de regreso fue igual de silencioso. Pero antes de llegar a casa, me preguntó si quería tomar algo en la cafetería del parque. No lo dijo con intención especial, ni con una sonrisa, ni con un tono insinuante. Fue como una propuesta neutra. Pero no lo era. Asentí sin pensar demasiado. Y él desvió el coche hacia una zona que solía ser frecuentada por familias, parejas mayores, personas que buscaban tranquilidad. Nos sentamos en una mesa de la terraza, con vista a los árboles. El día estaba templado con una brisa ligera que movía las hojas como si acompañaran nuestros silencios. Pidió 2 cafés. Yo no protesté. Mis manos temblaban ligeramente y las oculté debajo de la mesa. Él tampoco hablaba. Pero cuando llegó el café, me miró por fin, directo, sin desvíos. Fue una mirada larga, cargada de palabras no dichas. No estamos haciendo nada, dijo al fin, en voz baja. Yo asentí sin saber si lo hacía para tranquilizarme o para convencerlo. Pero algo pasa, añadió. Volví a asentir. No había nada más que decir. Las palabras eran inútiles cuando el cuerpo gritaba lo que la boca no se atrevía a pronunciar. Estuvimos allí un rato más, bebiendo lentamente, mirando a las personas que pasaban, como si el mundo siguiera su curso ajeno a lo que nos ocurría. Luego, sin que nadie lo propusiera, nos levantamos y volvimos al coche. Al llegar a casa, él bajó primero, tomó mis bolsas del asiento trasero y caminó hasta la puerta. Yo iba detrás sintiendo que cada paso me alejaba de algo que nunca fue mío, pero que ya me pertenecía emocionalmente. Cuando me entregó las bolsas, nuestras manos se tocaron brevemente. Una vez más, ese contacto prolongado que parecía contener todo lo que no podíamos permitirnos decir. Y entonces, sin pensarlo, susurré algo que no sabía que tenía dentro. No te detengas. Él me miró fijamente. No respondió. Solo bajó la mirada, asintió casi imperceptiblemente y se dio la vuelta. Entré en casa sintiendo que había cruzado otra línea invisible. Tal vez no había sido una confesión, pero sí una rendición. Una entrega tácita a lo que estaba creciendo entre nosotros como una hiedra silenciosa. Durante la tarde me senté en el sofá con el cuaderno que había empezado a escribir días atrás. Escribí una frase. No se trata del amor. Se trata de sentir algo. Me quedé mirando esa línea durante minutos. Luego la subrayé. Cerré el cuaderno y me prometí no volver a escribir hasta entender realmente qué significaba. Esa noche mi esposo llegó más temprano que de costumbre. Parecía animado, incluso me trajo flores, algo que no hacía desde hacía años. Me habló de un viaje de trabajo que se estaba organizando. Quería que lo acompañara. Lo escuché, sonreí, asentí. Hice todo lo que se esperaba de mí. Pero por dentro una parte de mí estaba en otro lugar. En otra mirada. En otra piel. Y lo más inquietante era que esa parte, ahora, era la que se sentía más viva. El viaje fue breve, apenas 1 hora hasta la propiedad que mi esposo tenía en las afueras. Dijo que necesitaba revisar unos papeles y ver un terreno contiguo que pensaba comprar. Yo no entendía del todo por qué me había pedido acompañarlo esa vez, si otras tantas veces lo había hecho solo. Tal vez por cortesía, tal vez porque quería intentar recuperar algo entre nosotros. O tal vez simplemente por costumbre. Lo cierto es que cuando me preguntó si quería ir, no supe negarme. No por él, sino por la certeza de que también él estaría allí. Conduciendo. Observando. El coche nos recogió temprano. Era sábado y la ciudad aún dormía mientras nosotros nos adentrábamos en las primeras luces del día.
Él abrió la puerta para mí sin mirarme. Mi esposo ya estaba sentado dentro. Subí con cautela, cuidando cada movimiento, cada expresión de mi rostro. Sentía que todo en mí era transparente, que si él, mi esposo, se esforzaba un poco más, podría leer en mis gestos lo que yo intentaba enterrar. Durante el trayecto se habló poco. Mi esposo iba revisando documentos en su tablet. Yo fingía mirar por la ventana, aunque en realidad no veía nada. Solo pensaba en lo que había pasado, en lo que podría pasar, en cómo, sin querer, nos estábamos acercando peligrosamente a un límite que ya se sentía frágil. El conductor mantenía la vista al frente, sus manos firmes sobre el volante. En un momento, por el espejo retrovisor, nuestras miradas se cruzaron. Solo un instante. Pero suficiente. Sentí una corriente recorrerme el cuerpo entero. Al llegar a la propiedad, el aire cambió. Allí todo era más abierto, más verde, más silencioso. Los árboles rodeaban la casa, y se escuchaban los pájaros a lo lejos. Mi esposo entró directo a su despacho, dejando instrucciones rápidas. Nosotros nos quedamos fuera. Él se encargó de revisar el auto, y yo me senté en una banca bajo la sombra de un árbol, fingiendo leer algo en el móvil. Pero no podía concentrarme. Mi corazón latía con una intensidad injustificada. La brisa movía mi blusa con suavidad, y el sol, que se filtraba entre las hojas, dibujaba formas cambiantes sobre el suelo. Cerré los ojos un momento intentando calmarme. Al abrirlos, él estaba allí. De pie frente a mí. No demasiado cerca. No demasiado lejos. Lo suficiente como para sentirlo. Como para respirar el mismo aire. No dijo nada. Solo me extendió una botella de agua. Tomé la botella, y en ese breve intercambio de manos, nuestras pieles se tocaron. Otra vez ese roce. Otro más. Pero distinto. Más pausado. Más contenido. Nos miramos. Por un segundo el mundo se detuvo. Los sonidos del campo desaparecieron. El tiempo dejó de existir. We kissed. No sé quién lo inició. Solo sucedió. Y fue inevitable. Fue lento, suave, silencioso. Pero tenía todo lo que me había faltado en tanto tiempo: presencia, verdad, deseo, vida. Fue como si mi cuerpo recordara de golpe todo lo que había olvidado. Nos separamos tan discretamente como comenzamos. No hubo palabras. Solo una pausa larga. Luego él se alejó, retomando su papel habitual. Yo me quedé sentada, con las manos sobre las piernas, sintiendo aún el calor de su piel en la mía. Poco después mi esposo salió con sus papeles en mano y una expresión de apuro. Dijo que ya estaba todo listo, que volveríamos a casa. El viaje de regreso fue aún más tenso que el de ida. Él conduciendo en silencio. Mi esposo dando instrucciones por teléfono. Y yo mirando por la ventana, tocándome inconscientemente los labios como si todavía guardaran el eco de lo que acababa de ocurrir. En casa, cada uno volvió a su rutina. Mi esposo se encerró en su oficina. Yo fui a la cocina y preparé café. Necesitaba un ritual. Algo que me devolviera una sensación de control. Pero el control era una ilusión, y lo sabía. Ese beso, ese segundo en que lo real se impuso sobre lo correcto, marcó un antes y un después. Ya no podía seguir fingiendo que nada pasaba. Esa noche, mientras ponía la mesa, mi esposo se me acercó y dijo que últimamente me notaba más presente. Que se alegraba de que quisiera acompañarlo de nuevo a sus actividades. Asentí sin saber qué responder. Él me abrazó por detrás, un gesto que no hacía desde hacía meses. Sentí su brazo en mi cintura, su pecho en mi espalda. Y sin embargo, no sentí nada. Como si ese cuerpo que me rodeaba no pudiera traspasar la piel. Durante la cena, él habló de negocios, de posibles viajes, de reuniones con inversionistas. Yo asentía, preguntaba lo justo. Pero por dentro estaba lejos. No podía dejar de pensar en lo que había pasado, en lo que significaba.
No era solo un beso. Era una confesión muda. Una declaración sin palabras. Una fractura en la estructura que había sostenido mi vida durante décadas. Cuando nos acostamos, me giré hacia la ventana. Mi esposo se acomodó y apagó la lámpara sin más palabras. Me quedé despierta largo rato, observando las sombras proyectadas por los árboles en la pared. Y en esa quietud entendí algo, no se trataba solo de él, del conductor. No era solo atracción o novedad. Se trataba de mí. De una parte de mí que había estado dormida por demasiado tiempo y que ahora, al despertar, pedía a gritos ser escuchada. Tomé el cuaderno que guardaba en la mesita de noche y escribí una sola frase. El problema no es lo que hice. Es lo que ya no puedo deshacer. Apagué la luz. Cerré los ojos. Y sentí por primera vez en mucho tiempo miedo real. No por lo que pudiera pasar, sino por lo que ya había empezado a pasar dentro de mí. El día siguiente comenzó con una extraña mezcla de calma y ansiedad. Por fuera todo parecía normal, el cielo claro, la casa ordenada, los pasos de mi esposo preparándose para salir. Pero dentro de mí algo se movía sin control, como un río subterráneo a punto de desbordarse. No podía dejar de repasar en mi mente lo que había sucedido en aquella propiedad. Ese momento suspendido en el que el mundo pareció detenerse. Ese beso. Esa conexión muda. Mi esposo se acercó a mí después del desayuno con una propuesta que me tomó por sorpresa. Dijo que tenía una reunión de negocios fuera de la ciudad en 2 días, y que pensaba llevarme con él. Era una escapada breve, apenas una noche en un hotel cerca del lugar donde se realizaría la presentación. Dijo que sería bueno para los dos. Que podríamos aprovechar para cambiar de aire. Lo dijo sin ironía, sin segundas intenciones aparentes. Pero en su voz había algo distinto. Como si intuyera que entre nosotros algo se estaba resquebrajando. Asentí sin pensar mucho. En parte por el hábito de complacerlo, en parte porque necesitaba tiempo para entender qué estaba pasando. Aunque muy en el fondo, también había otra razón, esa certeza visceral de que él también iría. Él, el conductor. Y así fue. 2 días después salimos temprano rumbo al hotel. El coche estaba impecable, como siempre. Él me abrió la puerta con esa neutralidad profesional que ya conocía, pero detrás de la cual ahora leía cosas que antes no veía. Subí sin decir palabra. Mi esposo ya estaba dentro, revisando documentos y hablando por teléfono con su tono habitual, ese tono que llenaba el aire de órdenes disfrazadas de frases amables. El camino fue largo. Pasamos por paisajes rurales, pequeños pueblos, estaciones de servicio y campos abiertos. Yo miraba todo sin ver realmente. Iba sentada entre 2 mundos, el que compartía con mi esposo, y ese otro silencioso, que crecía cada vez que nuestras miradas se cruzaban sin que él lo notara. Llegamos al hotel al mediodía. Era un lugar tranquilo, alejado del bullicio, con jardines cuidados y una arquitectura sobria. Nos asignaron una habitación en el 2.º piso. El conductor, como siempre, se ocupó de las maletas. Lo observé desde la ventana mientras descargaba el equipaje con movimientos lentos, metódicos. Luego desapareció tras la puerta del hotel, como si se esfumara. Pasamos la tarde en actividades separadas. Mi esposo tuvo sus reuniones. Yo fingí descansar. Caminé por el jardín, me senté en una banca cerca de una fuente, leí unas páginas de un libro que no lograba retener. Pensaba en él. En si estaba también allí, en alguna habitación para el personal, en algún rincón donde no pudiera verlo. Pero sabía que sí. Lo sentía. Como si un hilo invisible nos mantuviera conectados. Al atardecer mi esposo volvió satisfecho por cómo había salido todo. Me propuso cenar en el restaurante del hotel. Me arreglé con esmero sin exagerar. Elegí un vestido discreto pero con un corte que resaltaba mi silueta. Me miré al espejo antes de salir y me sentí distinta. Más presente. Más consciente de cada gesto, cada respiración. Durante la cena hablamos poco. Él estaba de buen humor,
pero centrado en sus logros del día. Yo asentía, sonreía, respondía a sus comentarios con frases cortas. Pero cada tanto mis ojos recorrían el lugar. Y entonces lo vi. De pie, cerca del bar. Vestía de manera formal, como parte del personal de apoyo del hotel. Hablaba con alguien, pero en cuanto nuestras miradas se cruzaron, supe que también me había estado buscando. No hubo palabras. Solo ese instante en el que todo se dijo sin decir nada. Después de la cena, mi esposo se excusó para hacer una llamada. Dijo que subiría a la habitación y que lo alcanzara luego. Me quedé unos minutos más en el restaurante fingiendo terminar mi copa. Sentía cómo se aceleraba mi respiración. Como el mundo a mi alrededor parecía atenuarse, como si los sonidos se hicieran lejanos. Al salir, caminé hacia el pasillo que daba a los salones de reuniones. Él estaba allí, como si me hubiera estado esperando sin moverse. No hablamos. Solo nos miramos. Y entonces supe que nada podría detener lo que ya estaba ocurriendo. Pasamos la noche juntos. El silencio que siguió fue absoluto. Como si el mundo entero se hubiera detenido para no juzgarnos. A la mañana siguiente desperté antes que mi esposo. Me vestí en silencio, evitando hacer ruido. Fui a desayunar sola. Lo vi de lejos ocupado en sus tareas sin mirarme. Pero sabía que él también sabía que esa noche había cambiado todo. Que ese paso que habíamos dado no era reversible. Durante el viaje de regreso, todo fue más frío. Mi esposo estaba de buen humor, hablaba sin cesar. El conductor se mantuvo en su papel, pero algo en su postura había cambiado. Ya no había tensión. Ya no había espera. Había distancia. Y eso me dolía más de lo que podía admitir. Al llegar a casa, cada uno volvió a su espacio. Yo entré en el dormitorio y me senté en la cama con las manos sobre las piernas. Sentía que algo en mí se había roto y que nadie más lo notaba. Que había cruzado un umbral del que ya no podía volver. Esa noche escribí en mi cuaderno. Cuando obtienes lo que creías desear, descubres que ya no puedes tenerlo del mismo modo. Y cerré los ojos sabiendo que el silencio que había compartido con él ahora era más grande que cualquier palabra. Más hondo que cualquier caricia. Y sobre todo más irreversible que cualquier decisión. Volver a casa después de aquella noche fue como regresar a un lugar que ya no me pertenecía del todo. La fachada seguía siendo la misma, los muebles no se habían movido, los ruidos habituales de la casa estaban todos ahí. Pero yo ya no encajaba igual en ese entorno. Caminaba por los pasillos como una invitada que intenta no incomodar, con pasos suaves, sin dejar rastro. Sentía que había algo nuevo en mí, algo que me acompañaba en silencio, como una sombra que no podía ocultar. Mi esposo, por su parte, no parecía haber notado nada distinto. Estaba de buen humor, hablaba con entusiasmo de los resultados de su reunión y del interés de sus socios en el nuevo proyecto. Me preguntó cómo había dormido, si me había sentido cómoda en el hotel, si quería repetir la experiencia en algún otro viaje. Yo respondí lo justo, sin excesos, sin mentiras. Solo con frases medidas que no revelaran nada. Pasaron los días y él, el conductor, volvió a su rutina habitual. Lo veía en la entrada cada mañana, abría la puerta del coche con la misma actitud profesional de siempre. Me saludaba con un leve movimiento de cabeza, sin más gestos, sin más señales. Y esa distancia repentina me dolía. Porque entendía perfectamente lo que significaba. Después de lo que había ocurrido entre nosotros, algo se había roto también en su interior. Tal vez la culpa, tal vez el miedo, o tal vez solo la necesidad de protegerse. Pero ya no estaba. Estaba físicamente claro. Seguía conduciendo a mi esposo, cumpliendo sus horarios, haciendo su trabajo. Pero su mirada ya no buscaba la mía. Sus gestos eran más fríos. Su presencia más opaca. Una tarde, mientras regresábamos de una cena en casa de unos conocidos, sucedió algo que me dejó paralizada. Estaba sentada en el asiento trasero, mi esposo a mi lado, hablando sobre trivialidades. Yo mantenía la vista fija en la ventanilla,
perdida en mis pensamientos. Y en un momento él giró la cabeza desde el asiento del conductor y me miró por el espejo retrovisor. No fue una mirada larga. Apenas un parpadeo. Pero había algo en esa mirada. Una especie de advertencia silenciosa. Como si me estuviera diciendo, no esperes más. Esa noche no pude dormir. Me revolví entre las sábanas durante horas, tratando de entender cómo habíamos llegado hasta ahí. Recordé cada instante, cada gesto, cada silencio compartido. Y lo que más me atormentaba no era haber cruzado el límite, sino que él, ahora, se estaba alejando. Como si me estuviera dejando sola en medio del incendio que habíamos encendido juntos. Al día siguiente no bajé a desayunar. Me quedé en la habitación con las cortinas cerradas y el café enfriándose en la bandeja. Escuché el sonido del coche alejándose por la ventana entreabierta. Y supe que estaba huyendo de algo. O quizás era yo quien empezaba a huir. Más tarde decidí salir a caminar. Necesitaba despejarme. Sentir el aire en la cara, perderme entre desconocidos. Caminé sin rumbo por las calles del centro, mirando escaparates sin verlos, cruzando avenidas sin destino. Me detuve en una pequeña librería de barrio y compré un cuaderno nuevo. Uno de tapas duras color vino. No sabía qué iba a escribir en él, pero sentí la necesidad de tenerlo conmigo. Al volver a casa, mi esposo ya estaba allí. Me preguntó si había salido a hacer compras. Dije que sí, sin dar más detalles. Me abrazó por la cintura y me dijo que esa noche quería preparar la cena él mismo. Me sorprendió el gesto, pero no lo comenté. Me limité a asentir, mientras mi mente seguía atrapada en otra escena, en otro lugar. Durante la cena, lo observé con atención. Su entusiasmo, su intento de cercanía, sus bromas ocasionales. Y me pregunté si era posible reconstruir algo que llevaba años desmoronándose sin que ninguno de los dos lo notara. Me pregunté si estaba dispuesta a intentarlo. Pero no encontré la respuesta. Porque una parte de mí ya no estaba ahí. Esa noche, cuando subí a la habitación, me senté en la cama y abrí el cuaderno nuevo. Escribí en la primera página. Lo perdí antes de haberlo tenido del todo. Cerré el cuaderno con cuidado y lo guardé en el cajón. Luego me acerqué a la ventana, corrí un poco la cortina y miré hacia la calle vacía. Pensé en él. En su silencio. En su decisión de no seguir. En el vacío que había dejado en mí sin siquiera tocarme de nuevo. Y comprendí que ese era el verdadero castigo. No la culpa. No el riesgo. Sino el eco de lo que ya no volvería a repetirse. Al día siguiente todo pareció volver a la normalidad. O al menos eso creí. Hasta que mientras ordenaba el escritorio del salón, encontré un pequeño papel entre dos libros. No tenía nombre ni fecha, ni nada más que una sola frase escrita con su letra. Mejor que esto termine antes de que alguien lo note. Sentí un nudo en el estómago. Lo leí una y otra vez. La caligrafía era clara. No había espacio para dudas. Era él. Y esas palabras eran su manera final de cerrar lo que habíamos comenzado. Un adiós sin abrazo. Sin explicación. Sin posibilidad de réplica. Guardé el papel en el cuaderno color vino. No lo rompí. No lo quemé. Solo lo guardé. Como testigo mudo de algo que existió en silencio y que también terminó en silencio. Y entonces supe que aunque todo siguiera igual por fuera, yo ya no volvería a ser la misma. Porque una vez que has sentido el vértigo de lo prohibido, no puedes volver a caminar con los mismos pasos. Porque una vez que el deseo se transforma en ausencia, lo único que queda es la memoria. Y esa, aunque quiera, ya no puedo borrar. La rutina volvió a instalarse en casa como una sombra conocida. Cada gesto, cada palabra, cada silencio se repetía con una precisión casi coreográfica. Mi esposo seguía con sus horarios, sus reuniones, sus conversaciones telefónicas extensas que llenaban la casa de ecos vacíos. Yo me movía por los pasillos con una eficiencia mecánica,
cumpliendo con las tareas del día sin emoción, sin prisa, sin propósito. Él seguía viniendo. El conductor. Pero ya no era el mismo. Ahora su presencia era una ausencia disfrazada. No me miraba más de lo necesario. No había roce de manos al entregarme algo. No había miradas sostenidas por el retrovisor. Solo formalidad. Solo silencio. Solo distancia. Y eso, más que cualquier palabra, confirmaba que el final era definitivo. Una mañana, mi esposo salió temprano y olvidó su teléfono en la cocina. Lo noté cuando sonó sobre la encimera. Fui a buscarlo para llevárselo, pero justo en ese momento, llegó un nuevo mensaje. En la pantalla, un nombre que no reconocí. Un nombre masculino. Nada sospechoso a primera vista. Pero lo que me detuvo no fue el nombre, sino la vista previa del mensaje: avísame si ella está contigo. No quiero aparecer de sorpresa. Mi estómago se contrajo. No por celos. No por sospecha. Sino por esa sensación instantánea de que algo estaba fuera de lugar. Que no todo era tan estable como yo creía. Que tal vez no era la única que ocultaba cosas. No abrí el mensaje. Dejé el teléfono donde estaba. Pero esa frase no dejó de repetirse en mi mente durante todo el día. Avísame si ella está contigo. ¿Quién era ella? ¿Quién era el remitente? ¿Y qué clase de aviso necesitaba? Intenté no pensar demasiado. Me obligué a concentrarme en otras cosas. Salí a caminar. Fui al supermercado. Hablé con una vecina. Cosas pequeñas. Superficiales. Pero nada me sacaba esa frase de la cabeza. Como si se hubiera grabado con fuego en mi conciencia. Esa noche mi esposo volvió como siempre. Traía flores como si hubiera recordado un aniversario que en realidad no era. Me dijo que había pensado en mí, que quería que organizáramos un viaje, solo los dos, a algún lugar tranquilo. Yo asentí, sonreí, acepté las flores con una gratitud fingida. Pero por dentro estaba lejos. Muy lejos. Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con una manta sobre las piernas, observando la ventana mientras el reloj marcaba cada hora con precisión cruel. Pensaba en todo lo que había hecho. En lo que había perdido. En lo que nunca tuve. Y también, por primera vez, en lo que mi esposo tal vez también me había ocultado. A la mañana siguiente decidí buscar respuestas. No por venganza. No por necesidad de controlar. Sino porque sentía que estaba viviendo en una historia incompleta, en una habitación sin ventanas. Fui a su despacho cuando él ya había salido. Busqué en los cajones, en su escritorio, en las carpetas. Nada sospechoso. Todo en orden. Hasta que encontré una libreta pequeña, escondida entre unos documentos viejos. En ella anotaciones desordenadas, números de teléfonos, citas, frases sueltas. Pero en la última página, una línea destacada. Ella no debe saber. Que todo parezca casual. Mi cuerpo se tensó. No sabía a qué se refería. No sabía si ella, era yo o alguien más. Pero en ese momento entendí algo que nunca había querido considerar, que tal vez mi matrimonio había estado lleno de secretos incluso antes de que yo rompiera sus reglas. Cerré la libreta. La guardé donde estaba. Salí del despacho como si nada. Durante los días siguientes, me esforcé por mantener la calma. Pero dentro de mí, el ruido era ensordecedor. La culpa por lo que yo había hecho ahora se mezclaba con la sospecha de que él tampoco era inocente. Y eso lo cambiaba todo. No me exculpaba. Pero me devolvía una parte de la humanidad que había sentido perdida. El conductor seguía viniendo. Cada vez más distante. Cada vez más formal. Un día, mientras abría la puerta del coche para mí, noté que llevaba otro tipo de reloj. Uno elegante, caro, de esos que mi esposo regalaba a los empleados de confianza. Fue entonces cuando comprendí, él también sabía.
Tal vez desde el principio. Tal vez siempre jugó un juego que yo no entendí. Tal vez su distancia actual no era culpa. Era conveniencia. Durante una cena con amigos, mi esposo mencionó algo curioso. Dijo que estaba pensando en reducir el personal, que quizás sería hora de renovar el equipo. No lo dijo mirando a nadie en particular, pero noté cómo mi pecho se apretaba. ¿Sería esa su manera de apartarlo? ¿O de proteger algo más? No dije nada. Me limité a seguir el juego social. A sonreír. A brindar. A reír en los momentos indicados. Pero esa noche escribí en mi cuaderno. Tal vez todos sabían. Menos yo. O tal vez todos fingimos no saber. Los días pasaron con esa tensión flotando en el aire. Hasta que un día, sin previo aviso, él no vino. Otro chofer joven, serio, me abrió la puerta. Pregunté por el anterior, fingiendo casualidad. Me dijeron que había sido transferido. Que ya no trabajaba en la zona. No pregunté más. No lloré. Solo bajé la mirada y asentí. Esa noche mi esposo se acercó a mí y me dijo que me veía más tranquila últimamente. Que me notaba más enfocada. Que le gustaba mi nueva actitud. Le sonreí sin responder. Ya no necesitaba explicaciones. Ya no necesitaba señales. Había comprendido algo más profundo. No era amor lo que me faltaba. Era verdad. Y en esta casa, en esta vida, la verdad era lo único que nunca había tenido. Las semanas siguientes se deslizaron como una cuerda mojada entre los dedos. Todo seguía su curso, los días se encadenaban unos a otros, los relojes marcaban las mismas horas, y el calendario avanzaba con la frialdad de siempre. Pero yo me sentía como un objeto mal ubicado dentro de mi propia vida. Estaba ahí sí, pero sin pertenecer del todo. El nuevo conductor era eficiente, correcto, joven. No hablaba más de lo necesario. Su presencia no incomodaba, pero tampoco aportaba nada. Era como un mueble recién instalado que aún no tiene historia. Nadie lo presentó oficialmente. Nadie explicó el cambio. Solo apareció una mañana y se quedó. No volví a preguntar por él. No porque no quisiera saber, sino porque temía la respuesta. En el fondo, ya la conocía. Se había ido. No solo del trabajo. De todo. De mí. A veces, cuando me encontraba sola en casa, me sorprendía buscándolo con la mirada en los rincones, como si aún pudiera aparecer en el marco de una puerta o cruzar por el pasillo con esa manera silenciosa y medida que tenía de moverse. Pero no pasaba. Y cada vez que comprobaba su ausencia, era como una nueva confirmación de que algo se había cerrado para siempre. Una tarde, mientras revisaba los cajones del mueble del salón buscando una libreta antigua, encontré algo que no esperaba. Una nota arrugada, doblada varias veces, escondida detrás de unos libros. No tenía remitente ni fecha, ni contexto. Solo unas palabras escritas con letra apurada. Gracias por recordarme que todavía hay cosas que duelen. Me quedé inmóvil. Era su letra. Sin duda. Esa curva peculiar en la R, esa forma inclinada de las S. No supe cuándo la dejó ahí. Tal vez mucho antes de irse. Tal vez justo antes de desaparecer. El hecho de que estuviera allí en silencio todo este tiempo, me llenó de una tristeza difícil de nombrar. No era nostalgia. Era algo más profundo. Más punzante. No guardé la nota. Tampoco la rompí. La volví a colocar en su lugar, exactamente como la encontré. Como si esa acción fuera la única forma de respetar lo que ya no podía ser tocado. Los días en casa siguieron sin grandes cambios. Mi esposo volvía siempre a la misma hora, hablaba de lo mismo, se comportaba igual. Pero había algo en el que parecía más relajado. Como si un peso hubiera sido retirado de su espalda. Como si todo estuviera, finalmente, bajo control. Una noche, mientras cenábamos en la terraza, me dijo algo que me tomó por sorpresa.
He estado pensando en que podríamos mudarnos a otra casa. Un cambio de ambiente. Algo más pequeño. Más fácil de mantener. Le pregunté por qué si esta casa siempre había sido su orgullo. Me respondió que ya no tenía sentido tener tanto espacio. Que los hijos ya no venían. Que las visitas eran cada vez menos. Que el silencio se hacía demasiado presente. Me limité a asentir. Pero en mi interior supe que no se trataba de espacio. Ni de visitas. Ni de comodidad. Se trataba de reiniciar algo. De poner distancia. De borrar rastros. Y yo formaba parte de esos rastros. Después de esa conversación, comencé a empacar cosas. No porque nos fuéramos a mudar de inmediato, sino porque sentí la necesidad de hacerlo. Como si preparar cajas me ayudara a ordenar no solo objetos, sino también emociones. Cada prenda, cada fotografía, cada libro escondía un recuerdo. Algunos tibios, otros punzantes. Separar lo que debía quedarse y lo que debía irse era más difícil de lo que imaginaba. Un día, mientras ordenaba la ropa en nuestro closet, encontré entre las camisas de mi esposo un pequeño sobre. No tenía nombre ni sello. Solo una hoja doblada en 4. La abrí con manos temblorosas. Era una carta. De alguien más. De una mujer. No decía mucho. Solo que lo extrañaba. Que esperaba volver a verlo pronto. Que entendía las circunstancias. Mi primer impulso fue confrontarlo. Mostrarle la carta, exigirle una explicación. Pero no lo hice. No por miedo. No por resignación. Sino porque entendí en ese instante que estábamos empatados. Que los dos habíamos cruzado fronteras invisibles. Que ambos habíamos buscado en otro lugar lo que ya no encontrábamos entre nosotros. Esa noche no dormí en nuestra cama. Me quedé en la habitación de huéspedes, donde el colchón era más duro y las paredes más delgadas. Desde ahí podía escuchar sus pasos, sus idas y venidas por el pasillo, su respiración al otro lado de la casa. Pero no fui hacia él. Ni él vino hacia mí. Al amanecer preparé café y me senté en la cocina con el cuaderno vino entre las manos. Escribí. Cuando dos personas se engañan al mismo tiempo no quedan víctimas. Solo ruinas compartidas. Cerré el cuaderno con firmeza y me puse de pie. Al día siguiente mi esposo me comunicó que ya había hablado con un agente inmobiliario. Que pronto comenzaríamos a recibir visitas para mostrar la casa. Que era hora de comenzar una nueva etapa. Usó palabras suaves, medidas. Como siempre. Yo no dije nada. Asentí. Sonreí. Lo escuché hablar como quien escucha a un desconocido relatando una historia ajena. Y en ese momento supe que no necesitaba pelear. Ni huir. Ni reclamar nada. Porque lo que había vivido con él y con el otro, me había enseñado que lo importante no era lo que uno pierde, sino lo que uno decide soltar. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo. No soñé con él. No soñé con nadie. Solo dormí. Como si al fin, una parte de mí hubiera aceptado lo inevitable. Y estuviera lista para seguir adelante. La mudanza se concretó en una mañana gris de octubre. No llovía, pero el cielo tenía ese tono opaco que parece aplastar las emociones, dejándolas planas y sin color. Los muebles fueron saliendo uno a uno envueltos en mantas, etiquetados con cinta adhesiva, como si así se pudiera contener todo lo que representaban. Mientras los trabajadores iban y venían, yo observaba desde el umbral de la puerta principal, sin intervenir, sin dar órdenes, sin mostrar nostalgia. Solo observaba. No era una casa. Era el escenario de todo lo que fui. De lo que permití. De lo que callé. Cada pared guardaba conversaciones truncadas, decisiones evitadas, silencios densos. El lugar donde compartí una cama que se fue enfriando con los años. Donde me convertí en la esposa que nunca quise ser. Donde me descubrí, finalmente, como la mujer que no conocía.
Mi esposo supervisaba todo con la eficiencia que lo caracterizaba. Revisaba listas, daba indicaciones al personal de mudanza, hablaba por teléfono con el agente inmobiliario. No parecía afectado. O tal vez sí, pero lo ocultaba con el mismo profesionalismo con el que siempre había gestionado nuestras vidas. Nos mirábamos poco. Decíamos lo justo. Éramos dos personas educadas, cumpliendo un proceso logístico. Al mediodía, la casa quedó vacía. El eco de nuestros pasos rebotaba en las habitaciones. Recorrí los espacios por última vez, tocando los marcos de las puertas, dejando que mis dedos resbalaran sobre las paredes. No lloré. No suspiré. Solo guardé imágenes mentales de cada rincón. No para recordarlas con afecto, sino para no olvidarlas con rabia. Nos instalamos en un departamento más pequeño, en una zona más céntrica. Un espacio funcional, moderno, sin historia. Todo era nuevo. Los muebles, los electrodomésticos, incluso la vajilla. Como si al cambiar de entorno pudiéramos limpiar también la memoria. Como si la culpa y la desilusión no cupieran entre paredes recién pintadas. Pero yo sabía que nada de eso funcionaría. Porque el cambio no ocurre en los objetos, ni en las direcciones, ni en los metros cuadrados. El cambio ocurre si ocurre adentro. En lo invisible. En lo que nadie ve. Los primeros días fueron extraños. Dormíamos en la misma cama, pero en una distancia exacta. Cocinábamos por turnos, hablábamos de cosas prácticas, facturas, horarios, llamadas pendientes. Todo lo demás quedaba fuera de la conversación. Como si lo hubiéramos pactado sin decirlo. Un acuerdo tácito de no remover lo que ya se había podrido. Una tarde, mientras acomodaba libros en la nueva estantería, encontré el cuaderno color vino. Había olvidado empacarlo, lo debí haber metido en una caja sin darme cuenta. Lo abrí con cuidado y leí las frases que había escrito durante todo ese proceso. Algunas dolían. Otras me parecieron ingenuas. Pero todas eran verdaderas. Todas hablaban de mí. Decidí escribir una última entrada. No para cerrar nada, sino para dejar constancia. Para no olvidarme de lo que había vivido, ni de lo que había perdido. Ya no me duele lo que pasó. Me duele todo lo que nunca se dijo. Todo lo que fingimos. Todo lo que dejamos pasar por miedo o por rutina. Pero también me alegra haberme descubierto. Porque aunque nadie me eligiera al final, yo sí lo hice. Cerré el cuaderno y lo guardé en el último cajón del nuevo escritorio. Días después, recibí una carta. Una postal sin remitente, sin firma, enviada desde una ciudad lejana. Solo una frase escrita a mano, sin explicación. Si volviera a empezar, no dejaría que te fueras sola. No sabía si era suya. No reconocí la letra. Podría ser de él. O podría no serlo. Pero eso ya no importaba. Porque lo que fuera que necesitábamos decirnos, ya se había dicho. Con los cuerpos, con las miradas, con el silencio. Esa noche preparé la cena sin esperar compañía. Mi esposo había salido a una reunión y no volvería temprano. Puse música baja, encendí una vela, y comí sola. No por tristeza. No por abandono. Sino por decisión. Porque por primera vez en años, sentía que mi espacio me pertenecía. Al terminar, salí al balcón. La ciudad vibraba a lo lejos con sus luces, sus voces, su vida ajena. Me apoyé en la barandilla y cerré los ojos. Respiré hondo. Sentí el viento en la cara, suave, persistente. Y entonces entendí que no siempre se trata de ganar o perder. A veces simplemente se trata de seguir. De recoger los pedazos con dignidad. De construir sobre las ruinas sin ignorarlas. No me convertí en alguien mejor. No encontré un nuevo amor. No me reinventé. Pero aprendí a mirarme sin desprecio. A hablarme con cuidado. A no callarme lo que me quema por dentro. Y eso para mí ya era suficiente.